Buenas noches, apreciados estudiantes. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien, fuerte y claro? Sí, señor, buenas noches. Listo. ¿Me confirma si ya está viendo la pantalla, por favor? Sí, señor. Listo. Entonces, iniciamos entonces con la web conference número 3, donde vamos a revisar la fase 3, que inició desde el 1 de mayo y va hasta el 29 de mayo. Entonces tienen casi un mes para realizar esta actividad. Esta actividad es independiente, está en el momento intermedio. Bueno, aquí es desde el lunes. ¿Qué deben de hacer entonces? Lo mismo que en la fase anterior, ir al foro colaborativo, revisar qué problema le tocó por parte de su tutor. Ya ellos tienen aquí el foro creado. Y se le debe haber escrito asignado el problema a cada uno de ustedes. Dice, luego dice, en el entorno de aprendizaje revise los contenidos de la unidad 2. Entonces ahí están los documentos también en el entorno de aprendizaje. O aquí mismo también nos encontramos unos videos que les puede ayudar con lo que es clases y objetos. Recuerde que el foro aquí lo pueden usar para enviar sus algoritmos en archivos P-Way para que su tutor lo retroalimente. ¿Listo? En esta fase no hay que hacer ningún análisis, no es obligatorio, lo pueden hacer de manera personal, pero para pasarse ahí para tener un insumo para realizar la actividad, para realizar el algoritmo, pero no hay que realizar nada, no es obligatorio usar el foro colaborativo acá, solamente lo van a usar para enviar sus aportes, que el tutor lo retroalimente. Ahora, respectivo al problema que les toque, deben desarrollarlo en Python. Y lo mismo que el anterior, debe estar documentado con los comentarios multilínea, con los triple comillas, y también línea a línea. Recuerden también que los nombres de las variables, en este caso los atributos, deben ir con las iniciales también. ¿Listo? Si se llama José Luis Quimbayo, entonces sería José LQ variable, o MR variable, o SSB variable, etc. Entonces, esos son los lineamientos que debe seguir dentro del programa como tal. Ahora, esta lista de problemas, ustedes tienen que revisarla según las que toquen. Deben leerla muy bien, analizarla muy bien, saber qué es lo que se va a hacer, cómo van a crear esas clases, qué métodos van a realizar. Aquí hay una especificación donde dice que debe utilizar la clase mínimo 3 métodos, aparte del constructor. 3 métodos que va a llamar capturar la información, calcular y mostrar información. Entonces, esos son otros requerimientos, entonces manejar clases y métodos como tal. Cada ítem, cada problema le está diciendo cuál es el cálculo a realizar, cómo se debe llamar el método, qué métodos van a usar, cómo se debe llamar las clases.
o la clase como tal. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Activa el micrófono, Angie, si está hablando. No, no, señor. Sí quedó claro, entonces, cómo presentar el trabajo, qué es lo que hay que hacer. Bueno. Entonces, una vez ustedes realicen el trabajo, lo único que van a hacer es enviar en el entorno de evaluación el archivo .py, no más. No van a enviar un Word, no van a enviar un análisis, no van a enviar nada, solamente el archivo .py y el tutor pues simplemente va a abrir el archivo, va a verificar que esté dando los resultados, que haya manejado clases, que haya manejado métodos, que esté documentado con las iniciales y comentarios como tal. Revisen la rúbrica de evaluación, por favor. Aquí está diciéndole cada parte. El programa incluye la documentación, o sea, lo de los nombres, los comentarios como tal, los nombres de las variables, etc. El otro criterio es que las clases estén bien diseñadas y coherentes, que contengan atributos, el método constructor, los métodos necesarios. El otro criterio es que desarrollan mínimo los 3 métodos solicitados. Si ustedes van a desarrollar más, es cuestión de cada ustedes si lo ven necesario. El programa debe dar los resultados como tal, se debe dar el cálculo como tal y lo solicitado en cada programa. Y por último, que el programa compile sin ningún inconveniente, que no salga ningún error. Son 10 punticos. Entonces, son 5 criterios que se van a tener en cuenta en la calificación para que se basen ellos cuando vayan a entregar el trabajo. Verifiquen acá y mire que cumplan todo esto. Listo. Ahora, ¿de qué trata lo que es el tema clases y métodos? Resulta que clases y métodos es una programación orientada a objetos que es muy eficiente, que se está usando mucho en la programación actualmente, que trata de abstraer lo que es la vida real y plantearlo en una programación. Identificar una clase y luego de esa clase hallar qué propiedades tiene específicamente esa clase, qué métodos puede realizar esa clase y después se inicia con el programa como tal donde se va a llamar a un objeto de esa clase que va a contener todos los datos, atributos y métodos de esa clase. Entonces, en Python vamos a hacer un ejemplo ahorita de cómo hacer una clase, cómo plantear la clase, cómo colocar el método constructor, los otros métodos que están solicitando y luego vamos a crear el objeto de esa clase y vamos a usar esos métodos. Entonces, para indicarle a Python que vamos a crear una clase como tal, debemos usar, a ver, voy a colocar en el centro y voy a aumentar el tamaño. Con la sentencia class. Vamos a guardarla. Listo. Nosotros cómo iniciamos para saber qué nombre le vamos a ponerle a esa clase, cómo sabemos a partir del problema. Si ustedes miran bien, acá leen muy bien esto, están hablando de una cosa en específica, de algo general, de algo específico. ¿Cómo nos podemos basar nosotros?
por los atributos que nos están solicitando. Una clase contiene unos atributos específicos. O sea, si es una persona, le van a pedir un nombre, la altura, la edad, el sexo, la identificación. Esas son propiedades y atributos específicas de una persona. Entonces, bueno, entonces esa clase sería persona. Ya identificaron la clase. Ahora, le pregunto a ustedes, si le están pidiendo la placa de un carro, el color de un carro, el SOAT de un carro, ¿cómo llamarían a ustedes esa clase? Cuénteme. ¿No lo escuché, Shirley? No, es que no entiendo bien el concepto de clase. Bueno, entonces, voy y pregunto el ejemplo que te va a dar. Si estoy hablando hágame un favor, deme el nombre, deme la identificación, deme la altura, deme el peso de esa persona, deme, bueno, otros atributos de esa persona. Entonces, en ese caso, son propiedades de una objeto en especial que sería la persona. A esa clase la llamamos persona. ¿Listo? ¿Sí quedó comprender esa parte? La clase es la que va a abarcar, va a comprender todos esos atributos especiales de esa persona. Entonces, esa persona tiene unas propiedades específicas que es la altura, el peso, el nombre, el sexo, la cédula de identificación, ¿sí? Entonces, a esa la llamamos clase. Ahora le pregunto a ustedes al ¿Es como el contrario. nombre del conjunto? Más o menos, sí. Es más o menos así el conjunto de esas propiedades. ¿Listo? Si yo hablo, deme el número de placa, deme el número de SOAT, deme la tarjeta de propiedad, ¿de qué estoy hablando? ¿Cómo llamarían a esa clase? Estamos hablando ya ¿Un de... vehículo, un automotor? Exacto, listo. Clase vehículo. La idea es que primero vamos a crear una plantilla específica de ese vehículo. Ya identificamos la que está pidiendo, ese vehículo tiene unos atributos que tiene la placa, digamos, el número de puertas, el color, el modelo. Sí, son atributos. Entonces ya identificamos los atributos, son esos, y el nombre de la clase se va a llamar clase. Esa clase, ¿qué puede hacer? ¿Qué nos están pidiendo? Aquí en cada uno de los estos nos están pidiendo específicamente unos métodos. Método constructor, un método para capturar la información, otro para calcular el valor y otro para mostrar la información. O sea, son como subprogramas pequeñitos que me van a realizar eso con esa clase. Solamente para tomar información, la otra solamente para calcular y la otra solamente para mostrar. Primero, lo que les dije, identificamos el nombre de la clase. Voy a dejar aquí genérico. Aquí es el nombre de la clase como tal. Se va a llamar simplemente clase. ¿Listo? Ya sea vehículo, usuario, cliente, lo que necesito, un círculo, lo que sea. Entonces, a eso le vamos a dejar aquí genérico. Listo. Lo mismo, 2 puntos, le damos enter. Tiene que ver, acuérdense, la indentación. Ahora, vamos a crear el método constructor. El método constructor, todos los métodos que ustedes hagan dentro de la clase, se debe colocar la palabra reservada def, espacio, 2 rayas al piso, init, 2 rayas al piso, y entre paréntesis le vamos a colocar este que se llama self, que es asimismo. En inglés, en español sería como asimismo. 2 puntos y enter. Aquí en este constructor es donde vamos a colocar los atributos que nosotros ya hemos identificado de la clase. Entonces vamos a llamarlo primero por el self punto, eso sí es general para todo, y el nombre del atributo como tal. Yo lo coloco genérico y lo vamos a inicializar de una, lo dejamos entre comillas, para que Python sepa que ahí va a ir un texto. Enter. Vamos a crear otro atributo.
atributo 2. Ya ustedes identificarán en el problema qué atributo están pidiendo, pues cambian aquí eso. Y si es un número, una cantidad o algo, la vamos a inicializar en 0. Vamos a hacer otro. ¿Ves? Aquí en esta parte constructor van los atributos o variables específicas de esa clase como tal. ¿Listo? Entonces analicen muy bien qué le están solicitando, qué variables, y las van a colocar aquí en el constructor. Y el nombre de la clase, recuerde que es a qué pertenece esa propiedad. No vayan a colocar aquí el nombre del programa. Si es un programa, digamos, de banco, entonces colocar ahí bancos o calcular costos. No, ahí no va el nombre del programa, no. Es el nombre de la clase como tal, el nombre de la plantilla, con los atributos específicos de esa clase, los métodos. Ya después, más abajo, vamos a crear el programa como tal y vamos a usar eso. Entonces, entonces es el método constructor, ¿listo? Donde debe estar esto igualito. Y los nombres de los atributos van por los atributos que ustedes identifiquen en cada problema. Vamos a dejar estos tres para acá. Luego nos dice, hagamos un favor, necesitamos que haya un método capturar información. Aquí capturar información, lo mismo el self. Dos puntos, enter. Este es como un mini programita ahí, que es lo que hicimos en la fase anterior, solamente para capturar información. O sea que vamos a decirle acá a Python que hagamos un favor y muestre al usuario que por favor digite el atributo 1. Luego el input, self punto. Pueden usar bien el self, que esté bien escrito. Atributo 1 igual a input. Aquí le damos un nuevo valor. Arriba está inicializado en vacío con las dos comillas. Pero abajo, cuando llamemos a ese método, lo que va a hacer es recorrer eso y va a solicitar los datos como tal. Vamos a pedir el segundo dato. Options online por si acaso. En este caso ya es el atributo 2. El atributo 2 es un número. Vamos a asumir que es un entero. Entonces le vamos a dar con el método int para que me convierta lo que escriba el usuario a un número. ¿Listo? Hacemos lo mismo con el atributo 3. Como sé que es un número, entonces me sirve más este mismo. Solo cambio aquí. Quedó en la línea 11, quedó self.atributo 1. Excelente. Excelente. Esa es la idea. Listo. Ahora sí, lo que escriba acá, me lo va a guardar acá. Lo que escriba acá, me lo va a guardar acá. Entonces él va creando en la memoria, va creando una clase, va capturando la información y va guardando dentro de esa clase esta información, cada atributo. Siguiente, ¿qué nos piden? Nos piden allá que calcular lo que sea. Entonces aquí, método cálculo, self. Puede que ustedes en el método cálculo hay una opción que es para enviar un parámetro aquí adentro, digamos. Número. Es posible. Es posible que ustedes requieran hacer eso. Lo pueden colocar acá y con eso lo usan aquí adentro. En este caso no necesitamos un parámetro adicional. Lo dejamos quietico. 2 puntos. Y ahora sí vamos a hacer un cálculo. Vamos a usar los mismos atributos. Entonces, me faltó un atributo. Punto resultado. Supongamos, porque en este caso pues no lo he hecho, pero vamos a hacer de cuenta que vamos a sumar el atributo 2 con el 3. Entonces eso debe estar dentro de un resultado. Entonces hacer punto resultado igual a self punto atributo 1 más self punto atributo 2. ¿Listo?
Que los cálculos están pidiendo condicionales. Aquí ya mismo lo puede hacer. Podríamos, por ejemplo, si self.resultado es mayor a, supongamos que sea 10 puntos. O sea, todo eso es un mini programita acá adentro que podemos colocar los condicionales acá adentro. El resultado es mayor a 10. Si no, puntos es menor a 10. Listo. Entonces, si dentro del cálculo como tal, podemos hacer los cálculos, hacer las validaciones que necesitemos y asignarle los resultados. Listo, ya tenemos el método para capturar la información, otro método para calcular. Lo que nos pidan calcular allá cada problema lo van a hacer aquí. Y luego sigue el método para mostrar la información. Simplemente lo que van a hacer es mostrar la información como tal. Y igual, el atributo es 2 puntos, espacio, coma y self punto atributo 1. Lo cambiamos del 2 por el del 2, el 3 por el del 3. Y aquí se cambia un poquito. El aquí no es sino resultado. Listo. Eso que ustedes están viendo acá es una clase como tal. Aquí va el nombre de la clase. Recuerde que por buenas prácticas se ha dicho que todo nombre de la clase debe iniciar con una letra mayúscula, con la primera mayúscula, ¿listo? Si es vehículo, entonces con la B mayúscula. Si es usuario, con la O mayúscula. Si es cliente, con la C mayúscula, etcétera. Y los objetos sí van a usarse con minúsculas como tal. Por ahora, lo que simplemente hicimos aquí fue dejar una plantilla, ¿listo? Una plantilla que se llama clase, que tiene unos atributos definidos con unos métodos ya predefinidos. No estamos usándolo. Si lo ponemos a correr, no va a hacer nada. Solamente dejamos quietico. Le estamos diciendo a Python, existe una clase que tiene estos atributos con estos métodos. No más. Hasta ahí no va a hacer nada el programa. Ahora sí, en la parte de abajo, vamos a iniciar el programa como tal. Como vamos a hacer un bucle, entonces, vámonos opción igual así. Mientras OPC sea igual así, vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí vamos a usar esa clase. ¿Cómo la usamos? Vamos a crear un objeto de esa clase. Entonces, objeto clase. Es un vehículo, es un vehículo, entonces se puede colocar ahí como vehículo 1. Objeto clase. ¿Y de qué es? Es igual a clase y abre y cierra paréntesis. Con eso le estamos diciendo que esta variable de acá pues, se me va a convertir en un objeto que es de tipo clase. O sea, automáticamente me va a adquirir toda esta información y me la va a guardar dentro de ese objeto. Todo eso va a quedar ahí dentro. Entonces, espera un momento. Va a quedar entonces dentro de este objeto. Acuérdese que esto es una plantilla como tal. Es una plantillita. Y cuando yo haga esta acá, línea 31, le estoy diciendo que toda esta plantilla, hagamos un favor y métamela en este objeto de acá. Es una plantilla. Ahora, ¿qué hacemos con ese objeto? Ahora sí,
a ese objeto, clase, vamos a llamar al método capturar información. Entonces se usa por un punto, capturar información. Recuerden, tratar de no usar niñas. Recuerden que los nombres deben de ser igualitos. Si lo coloca aquí, igual acá. Si usted coloca esta I minúscula acá, Python no se lo va a reconocer, le va a decir método no existe. Entonces verifique que sea llamado igualito. Lo mismo con los nombres de los atributos pendientes. Que si acá le faltó un 1, le va a salir error. No existe. ¿Qué es eso? Entonces, verifique que todos los atributos donde se estén llamando, donde se estén usando, sean exactamente igualitos con sus mayúsculas y minúsculas respectivas. En este caso, vamos a arreglarlo acá. Ahora sí tiene la E mayúscula. Perfecto. Entonces, ¿qué hace Python? Cuando él va a iniciar prácticamente la línea 29. Se viene acá, se viene acá. Y luego viene el método acá y va a saltar a la línea 8. Y comienza a preguntar. Digite, guarde, digite, guarde, digite, guarde. Luego vuelve acá abajo. Y le vamos a decir que como ya tengo los datos para poder realizar el método cálculo. Importante, se me olvidó los paréntesis. ¿Listo? Acuérdese que todo método tiene los paréntesis. Si yo aquí tengo una variable num_r, aquí obligatoriamente tengo que pasarle alguna variable que yo haya seleccionado por ahí, ¿ok? Pero como no me estoy pidiendo aquí arriba, entonces lo dejamos quietico. Está vacío acá. Listo, entonces, ¿qué viene Python? Python viene acá. Existe un método cálculo que va a hacer esto, entonces va a venir acá y va a comenzar, como ya le capturamos los datos acá, va a comenzar a hacer la suma. 1 más 2. Luego va a venir aquí, va a comparar si es mayor a 1, me va a salir esto, si no, me va a salir esto. Y vuelve acá abajo y se salta. Listo, pero ¿qué? ¿Qué hacemos con esa información? Pues para eso el objeto clase tiene un método que se llama mostrar. Aquí entonces Python va a decir, bueno, ya llegué a mostrar, se viene aquí. Cuando ya tenemos los datos que habíamos dicho en el método capturar, aquí, aquí, entonces me los va a mostrar. Y gracias al método cálculo, como ya lo sabemos, entonces el resultado me va a mostrar el resultado. Y luego se devuelve acá y vamos aquí ahora sí a preguntar si desea seguir o no para que se siga repitiendo el programa como tal. Y aquí vamos a leer OPC. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Porque es que ¿cuál es la razón por la cual después de clase hay está el paréntesis que abre y que cierra, igual en capturar información? Sí, en la opción Bueno, while. eso es cuando se usa en el constructor. ¿Por qué? Porque es posible que el constructor lo asignemos de una acá. Digamos, pongamos A1, A2, A3, R. Y aquí de 1 le vamos a decir que hagamos un favor, que esto sea igual a 1, A2, A3, R. Entonces, es algo que se llama polimorfismo. Entonces, como tenemos estos parámetros acá, él me lo va a pedir. Entonces, vamos a colocarle aquí. El primero es un texto. Puede ser o una variable o simplemente le puedo escribir. Alex, 1, 2 y 3. Entonces, esto lo va a asignar acá y esto lo va a asignar acá y esto me lo va a meter automáticamente acá. Para eso se deja el paréntesis porque pueden ir parámetros, esos son parámetros ya predefinidos en el método constructor.
nosotros podemos hacer aquí capturar la información por otro lado y luego usar este método y agregarla aquí por las variables que hayamos calculado anteriormente. ¿Sí quedó claro esa parte? No mucho, pero revisaré nuevamente la grabación. A ver, es que nosotros podemos asignar, hay varias formas de asignar los datos a la clase, ¿sí? Uno, nosotros lo hicimos acá, para que cada vez que lo escriba lo guarde. La otra, simplemente desde el inicio, desde el constructor, le decimos que ahí va a haber una variable A1, A2, A3 y R, y que me los guarde acá. Yo puedo crear, cuando yo creo el objeto, de una le puedo decir de una estos datos. Si yo aquí hago eso y luego le doy objeto clase.mostrar, me debe demostrar solamente esa información. Vamos a quitar aquí, a ver. Me coloqué mal el nombre. Objeto. Ahora sí. Bien, miren, de una. De una por el método constructor. Le estoy pasando los datos de una. ¿Sí? Acá. Este ale se me va a convertir dentro de la variable 1, que va a ir a 1 y me lo va a asignar al atributo 1. Como se dio cuenta, yo nunca usé este método. Lo que hice fue usar otra forma de asignar los datos. Por eso están esos paréntesis ahí. Porque puede ser una forma de parametrizar, enviar parámetros ya predefinidos que tenga acá. Entonces, cuando se ejecute, él le va a decir, y no exista esto, el Python le va a decir, ojo, aquí me está pidiendo atributos, ¿dónde están? No me los está mostrando. Si yo llego a dejar esto vacío y esto lo tengo así quieto, entonces me va a salir un error porque me está solicitando aquí esto, pero ok, ¿dónde está acá en el método como tal? Entonces, lo podemos dejar así. O otra forma, simplemente lo solicito acá, le cambio estos, le quito esto acá, esto es otra forma también de asignar. Y aquí lo que hago es pasar los atributos que yo haya colocado. Atributo 1. Atributo 2. ¿Sí me dice entender esta parte? Ya no le doy los datos como tal, sino le estoy enviando una variable que yo haya solicitado. Entonces los tomo acá y luego los paso acá. Me los va a ir acá arriba y me los va a guardar dentro de la clase. Son tres formas de asignar los datos. ¿Listo? Pero como el problema está pidiendo que esta parte, hagamos un favor y hágame un método para eso, para capturar. No me lo coloca ahí abajo. Pues por eso lo borramos de aquí y lo asignamos acá. Para dejarlo lo más limpio posible. Carachos. Lo mismo aplica para los otros métodos. Si los métodos necesitan algún parámetro, por eso se deja el paréntesis como tal. Cálculo. Los métodos, entonces recuerden, van con los paréntesis. Si no hay nada, se deja ahí, pero deben ir. Si no, le va a salir un error. Le dice, este objeto clase no tiene el atributo mostrar. Otra razón por la cual va a paréntesis. Resulta que si lo dejamos así, en el paréntesis, para Python no es un método, es un atributo. Es un atributo, o sea, si lo dejamos sin eso va a ser un atributo. Entonces le va a decir, ojo, este atributo mostrar no está en el constructor. ¿Dónde está?
¿Sí ves? Esa es otra razón, para diferenciar qué es un método de un atributo, porque los atributos también se pueden llamar de esta forma. Hágame un favor y muéstreme el objeto clase punto, atributo 1, y me va a salir la información como tal. Borramos esto porque después me sale error. Just 0, 0, esto de aquí, atributo, la forma de llamar al atributo exactamente, para no que no me muestre todo, para no usar este método mostrar, yo también puedo hacer esto. Solamente el atributo 1, entonces en este momento me va a salir vacío porque están comillas. Si yo ya he usado el método capturar y luego le digo, hagamos un favor, muéstreme el atributo 1, me va a salir específicamente lo que yo haya enviado anteriormente. Entonces, aquí estoy llamando es al atributo como tal. Y aquí con el paréntesis estoy llamando al método. ¿Listo? No sé quién preguntó, Chile o Angie. Sí, señor. Gracias. ¿Comprendía esa parte? No, ni Santiago, acá. Listo, entonces vamos a quitar esto. Entonces, cuando revisen el problema, identifiquen qué están pidiendo, qué datos están solicitando por parte del usuario. Diga, estos datos son de un conjunto, como dijo la compañera en general, ¿de qué cosa? De un carro, de una casa, de una persona, de un usuario, de un cliente. Bueno, ya sé qué datos, cómo debe llamarse esa clase, qué datos debe tener esa clase, qué atributos. ¿Listo? Uso el capturar información para solicitar esos datos. Uso el método cálculo, ¿para qué? Porque en cada problema le está diciendo, haga un favor y hállame el cálculo, hállame si es, creo que por ahí algo de estrato, si el estrato está, le aumenta el costo del impuesto a tal cosa, bueno, todo eso lo deben saber qué hacer para, en el método cálculo, realizar eso y obtener el resultado solicitado. Y mostrar para mostrar toda la información, porque al final le dice cada problema que muestre toda la información más el resultado como tal, que hayan hallado en el cálculo. ¿Listo? Entonces, para hacer esa clase necesita hacer eso. Ya esto es similar. Ya sería el objeto de la clase que ustedes hayan seleccionado. Hágamelo igual al nombre de la clase que haya seleccionado. Y luego capturen la información. Calcúleme, muéstreme. Y esto pues ya saben que es para seguir o no. Si desean registrar más clases en estos momentos, más vehículos o más casas o más usuarios, los que les salga allá en cada problema. Entonces, pueda que aquí haya comprendido de pronto cómo darle nombre a la clase, qué atributos debe llamarlo, cómo obtener esa información, cómo mostrar. De pronto se les va a complicar un poquito es en cómo calcular. Analicen bien qué necesitan para calcular, cómo son las condicionales, en qué momento. Esto sí es muy similar a la fase 2. Lo que hicieron allá lo van a aplicar es aquí prácticamente. Cómo hallar ese cálculo, cómo el impuesto, qué me están pidiendo, de qué estoy dependiendo, que si el estrato es tal, que si el vehículo duró tal, que si el vehículo es tal cosa, etcétera. Entonces haga esto y esto y esto. El resto aquí ya simplemente es capturar información, cálculo, mostrar y eso. Preguntas hasta el momento, por favor. Yo en estos momentos lo voy a correr. El primero sé que es un texto, entonces le coloco Alex. Segundo un número, 2, 3. Qué error apareció. Venga, a ver. Entero. Parece que me olvidó un in. Coloqué número. Aquí dice línea 34 en el cálculo. Luego se va a la línea 18. Aquí.
Concatenar, no es entero para string. Es que esto coloqué 1. ¿Y 1 qué es? Un texto, una cadena de texto. Entonces me está diciendo, no se puede concatenar un string con un número entero. O sea que aquí es el 2 y aquí es el 3. Entonces, importante verificarlo, saber cómo mirar esos errores. Al principio aquí en este caso le dice, ¿desde dónde inicia el error? Línea 34, el método cálculo. Luego, ¿qué dice? Línea 18, en el cálculo self, tipo de error, solo puede concatenar string con string, no con entero. Entonces ahí ya sé que está vinculando un texto con un número, por eso lo cambié a los dos que son números como tal. Ahora sí, le vamos a ejecutar. Profe, ¿puede por favor correr la pantalla donde ejecuta hacia un ladito para poder ver el código? Excelente. Gracias. Atributo 1. Entonces, ¿qué hizo ahí? Vino Python. Espere. Coloco acá. Así. Listo. Entonces, aquí donde va Python, vino aquí, hizo esto, creó el objeto, me mostró capturar información, se dirigió acá. Atributo 1, entonces mi nombre. Digite el atributo 2, ya pasó a esta parte. Método número 23. ¿Qué hizo ahí? Pasó a esta parte. Número 5. Luego, ¿qué pasó? El resultado es mayor a 10. Vamos a ver. Entonces, él volvió acá, pasó al objeto, ve que hay un método cálculo, vino aquí, hizo la suma. 23 más 5 da 28. Compara, ¿es mayor a 10? Efectivamente, ahora el resultado es mayor a 10. Se sale, viene al método mostrar, viene aquí, comienza a mostrar cada información. Mira. Con la información que ya hemos dado antes. Tran. Por último, el resultado de la suma es y el valor que ya quedó guardado aquí previamente. Luego vino acá y pregunta, ¿desea seguir sí o no? Yo le voy a colocar que sí en minúscula tal y como está acá arriba, en este caso, para poder que siga. Aquí leí lo mismo, pero ya es menor, mire, ya lo mismo, pero ya como se va a este lado. Y en este caso le voy a decir que no, o cualquier otra cosa diferente así, se va a salir. Y si quiere, pueden colocar programa terminado. Para que sepa que ya se terminó el programa y ya no va a seguir más. Programa terminado. ¿Pregunta hasta el momento? Profe. Dígame. Yo tengo la consola de Python y es la versión, creo que es la misma, 3.10 y no me sale como igual. Y tengo el PyCharm, creo que es, ¿cómo se pronuncia? El PyCharm. Eso, pero no tengo ese que usted tiene, no. No pasa nada. Da lo mismo, ¿cierto? O sea, eso da lo mismo, pero el entorno donde usted desarrolle, eso sí da igual. El PyCharm pues tiene otras adicionales, otras ayuditas que de pronto para depurar y todo eso. Pero pues este es el básico como para aquellos que no tienen mucho, entonces se pueden basar de acá.
Ok, sí, señor. Sí, sí, no hay problema en eso. O sea, igual usted va a enviar un archivo.py y aquí me lo va a correr igualito. Okay. Listo. Bueno, acuérdense una vez, bueno, aquí de una para que se acuerden. Línea. Acuérdense que los comentarios multilineados, triple comilla, los nombres de las variables. Es importante porque son puntos. Estos son las variables. Recuerde que estos son variables. Estos no son variables, son métodos. Pendiente en eso, no vayan a colocar allá en los métodos eso. Las iniciales como tal. Pero los voy a dar acá listicos para que no tengan ningún inconveniente porque son 20 puntos menos. Por no tener todo esto. Tiene que llamarse igualito en todos lados, si no va a salir error. Listo. Aquí no va nada de eso, porque estos son métodos. No estamos llamando ningún atributo. Comentario multilínea. Recuerda que va el nombre suyo, nombre del programa, la síntesis del programa. Y los comentarios línea a línea. Entonces, se crea la clase. Y aquí ya saben lo siguiente. Se crea el método constructor. Etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el final. ¿Listo? Eso es documentación. La guía lo exige. En la práctica, en la realidad, esa documentación debería ir muy pocas veces. Algo como muy general. Pero pues en la guía está pidiendo línea a línea. Entonces coloca cada línea qué se está haciendo. Aquí se está asignando, vacío al atributo, etcétera. Entonces recuerden esa parte, es importante. Después de que ya tengan esto, que leen el cálculo con los iniciales y los comentarios, ahí sí le ponen el nombre. Aquí dice cómo enviar el nombre, problema que les haya tocado. P1 raya al piso su nombre. A ver si está por acá. No lo veo. Míralo acá. P3 raya al piso punto py. P1 raya al piso su nombre. Ese es el archivito nomás el que me lo va a enviar al que va a enviar al entorno de evaluación para que sus tutores evalúen y les califique. ¿Comprendido esa parte? Entonces, espero haya sido claro con todo cómo se crea la clase, cómo ejecutarla, cómo comentariar, cómo se debe entregar el trabajo. Y listo. Entonces, esta parte yo creo que ya quedó comprendida. Lo otro es, analicen bien el problema para saber qué va a ir acá y cómo realizar el cálculo respectivo. ¿Listo? ¿Alguna última pregunta para terminar? Sí, señor. ¿Va a haber CIPAS? Eso háblenlo con su tutor directo. ¿Vale? No sé si él vaya a realizar. Ya saben cómo ubicar a su tutor directo, ¿no? En participante o dentro del grupo, ya hablan con tutor y hablan con él a ver si él va a hacer un CIPAS o algo, cualquier duda, inquietud. Ya sabe que ya ustedes pueden comunicarse con él por medio de mensajes y están muy atentos. Para eso está el foro colaborativo también, para que usted pregunte aquí, envíe su algoritmo, espere retroalimentación. Importante, si alguien envía
un algoritmo acá, un compañero de clase. Por favor, no se vayan a copiar y pegar. Es muy fácil darse cuenta. Profe, Dígame. Esta grabación se va a mandar ahorita mismo, y Sí. ¿a dónde nos va a llegar? Eso siempre se coloca en los tutores, se lo envían a ustedes en sus correos. Y yo siempre lo coloco al lado izquierdo en la sección de noticias. Ahí está la invitación, ahí está todo. Mírenlo. Grabación, invitación, grabación, invitación. Entonces ahorita le envío, aquí coloco la grabación. Hoy o más tardar mañana por la mañana. Se envía la grabación para que lo revisen. Sí, señor. Sí, señor. Siempre va a ser así. ¿Listo? Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Buenos días. ¿Qué? Bien, bien. No, pues recordarle a los compañeros que nos acompañan y a los que van a ver la grabación, que pues igual como tutores estamos también pendientes a través de Skype o correo interno, digamos, para las diferentes dudas que se le vayan presentando en el desarrollo de la actividad y de los problemas que tienen asignados. Sí, muy buen dato, porque a veces uno se enreda bastante, a pesar Sí, de señor. los videos. Lo importante es trabajar lo más temprano posible. No dejen para lo último. Trabajen lo más temprano posible para que tengan sus dudas y alcancen a ser resueltas por su tutor. Por ejemplo, en este caso, aquí haya en el Skype de él, para que sea por Skype, correo personal, institucional, correo interno del aula, foro. Les tienen 4 partes por donde comunicarse con ellos. ¿Listo? Ellos van a estar muy atentos ahí a sus dudas e inconvenientes. Bueno, entonces terminamos por el día de hoy. Éxitos entonces en cada problema. Analizarlos muy bien. Solo hay que enviar un archivito nomás. Y recuerden no dejar para lo último. Y tienen hasta el 29 de mayo. Eso cae en domingo. Listo, entonces terminamos por hoy. Cualquier cosita están los tutores ahí, ¿listo? Listo, profe, listo. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe.